Bienvenido a este nuevo episodio de Adiós Adicción. Mi nombre es Gregory Chiñas y te doy la bienvenida como siempre a este nuevo episodio que se está grabando el 29 de diciembre del año 2022. Este episodio número 135 es la respuesta a la pregunta número 5. La pregunta número 5 de las 11 que ya te comenté en el episodio número 134. Si no lo has escuchado, te pido por favor vayas y lo escuches para que te haga un poco más de sentido en esta ocasión. Esto va a constar el día de hoy de platicarte de cómo la adicción estuvo conmigo desde la niñez y cómo se fue evolucionando hasta el grado obviamente donde me encuentro en este momento. Lo quise hacer, como lo comenté en el episodio anterior, en un episodio solo para esta pregunta número 5, porque regularmente he visto en el transcurso de los más de 100 episodios, bueno, sobre todo en los episodios que personas que me han ayudado con su mensaje, regularmente esta pregunta número 5 es la que tiene más tiempo y es a la que le quiero dar mucho énfasis para que quede muy claro que ni todo necesariamente empezó siendo malo, cuando menos para mí, ni todo fue necesariamente tan bueno cuando empezó, ¿no? Hubo muchas cosas que fueron rodeándome y sobre todo que me han marcado al grado de que la adicción se manifiesta de la manera que se manifiesta conmigo. Bueno, antes de pasar a entrar en materia, te quiero recordar que te puedes poner en contacto conmigo al correo electrónico gregory@adiosadiccion.com. Ya sabes que tus mensajes, tus correos son bienvenidos, son necesarios incluso para seguir dándole vida a este podcast y para continuar la comunicación hacia ambos lados. Te quiero también invitar, como ya lo he hecho en incontables ocasiones, a que participes. Si tú o alguien que tú conoces, o le puedes también decir a cualquier familiar o amigo, ya sea de Alcohólicos Anónimos o de cualquier grupo de ayuda, o bien cualquier persona que esté en recuperación que quiera participar trayendo su mensaje de recuperación, no importando que sea solo una semana, que sea un mes o un año, por favor, pásale el mensaje. Aquí estoy más que disponible y listo para poder grabar algo con esa persona. Si tú estás interesado en participar, pero no quisieras hacerlo a través de un mensaje de audio, mándame un correo electrónico, coméntame qué es lo que quieres decirles a las personas, porque recuerda que nunca sabemos cuándo le podemos cambiar la vida a alguien y a lo mejor alguien ahí está esperando escuchar el mensaje que tú tienes que decir. Bueno, entrando entonces en materia, la pregunta número 5, platícame de tu pasado, incluye todo por lo que se ha pasado desde la niñez de ser posible y si es que está relacionada a la adicción que tuviste, o bien desde que empezaste a tener contacto con las drogas. Recuerda que el alcohol también es una droga. Esto es exactamente lo que yo le mando a las personas, como ya te he comentado, que son los que participan. Entonces me quiero dar yo la tarea de responder esta pregunta, y como sé que es la que regularmente lleva más tiempo, por eso te comenté que le quería dar un episodio exclusivamente a esta pregunta. Bueno, pues yo de niño, rodeado con alcohol, rodeado de la adicción, rodeado de cualquier cantidad de alcohol en la casa, de cigarro en la casa, me fui, digamos, dando cuenta poco a poco como niño que el alcohol no era necesariamente algo bueno para ti y que aunque en muchas ocasiones aparentara ser algo normal, realmente en mi casa no era muy normal. Era normal el consumo, pero el resultado del mismo era algo que realmente nos estresaba muchísimo como familia. Entonces, desde un principio, digamos, no me sentía atraído. Mi madre tuvo una labor desde que yo recuerdo de niño, insistiéndome que no hiciera lo mismo que mi padre estaba haciendo. Ella, la verdad que invirtió mucho tiempo, muchas pláticas conmigo, y aunque en un principio era un poco contradictorio porque ella lo hacía con mi padre, también no quizá al mismo tiempo todas las veces, se unía a él. Ya ella nos llegó a decir en su momento que en ocasiones era para hacerle compañía a mi papá. Lo entiendo un poco más en la fecha, porque ahora en ocasiones yo me he sumado a alguien más, digamos, a darle esa compañía que solo un compañero de bebidas puede dar. Entonces yo lo he hecho y entonces entiendo a mi madre. En su momento era como que para que mi padre no se saliera de la casa, digamos, se sacrificaba, si me permites llamarlo de esa manera, a hacerle compañía que era a beber, ¿no? Entonces, en su momento ya por su enfermedad, pues ya lo tuvo que dejar,
pero en este caso mi padre continuó. Yo, entendiendo ese mensaje de mi madre, que era prácticamente en cada ocasión que ella podía, ella me quería sacar de la casa en cuanto pudiera. Yo estuve muy, muy cercano a irme a hacer el colegio militar en México, porque estaba yo muy pequeño. En ese entonces, la verdad, no estaba preparado mental ni emocionalmente. Afortunadamente, yo creo, para mí, aunque fui a hacer el examen a la capital del estado, no pasé. Y eso fue lo que marcó mi destino, posteriormente a lo que después evolucionó a realmente seguir otro camino. Pero volviendo a mi infancia, como cualquier niño, a lo mejor curiosidad con esos, en este caso mis primos que eran mayores que yo, a lo mejor en alguna boda, me acuerdo mucho puntualmente, de hecho, de una boda donde me tocó beber probablemente algo de sidra. Y no recuerdo, para serte sincero, si me emborraché o si no me emborraché, cuánto bebí, no me acuerdo, pero eso me acuerdo que fue mi primer, digamos, travesura, bebiendo un poco más de lo que era en su momento normal. Como niño, en ese lugar donde yo crecí, yo podía en su momento, te daban a lo mejor de manera de refrescarte, te daban un traguito que le dieras a la cerveza, ¿no? A la cerveza, no a ninguna otra bebida de algún otro tipo de alcohol, sino cuando menos a la cerveza podías darle un traguito o dos y hasta ahí estabas bien. Entonces digamos que era hasta cierto punto normal. Como también fue el hecho incluso de prenderle los cigarros a mi padre, siendo yo un niño. No un niño necesariamente de 5 años, pero un niño, digamos, cercano probablemente a los 10 años aproximadamente. En ninguno de los casos, para serte sincero, ni con el alcohol cuando era para ese pequeño refresco, o bien las veces que se lo prendía a mi padre los cigarros, en ningún momento fue algo que yo dijera, me encantó, me gustó, lo voy a seguir haciendo. La verdad es que no. Aunque probablemente se estaba coqueteando con eso, ¿no? Cuando menos me estaba dando una idea de más o menos lo que se sentía. Como te he dicho en muchas ocasiones más bien, yo empecé ya un poco tarde a lo que el promedio en ocasiones empieza, no quiere decir que ya sea a esa edad sea imposible empezar. Entonces yo empecé realmente a beber hasta los 20 años. Porque después de pasar ese sufrimiento con mi padre, yo salí de la casa a los 13 años y fracción, a punto de cumplir los 14, a hacer la preparatoria a la Ciudad de México, a un internado donde no se permitía obviamente nada de eso. Entonces la verdad es que sirvió el mantenerme alejado. Iba yo de vacaciones a Oaxaca, que es donde soy originario, y me tocaba seguir viendo el mismo infierno que mi madre estaba pasando todos los días. Pues yo tenía cuando menos la oportunidad de no vivirlo siempre, pero sí cuando iba de vacaciones y volviendo a esa escuela, a ese internado, pues digamos me alejaba de ver todo eso. Entonces no hubo mucho que hacer, te soy sincero. De las personas que han participado, a lo mejor sea mi vida en ese sentido de la más aburrida, porque realmente no hubo mucho que decir. Hay una situación que no necesariamente se me quedó marcada hasta poco tiempo relativamente que me acordé de ella, que fue una especie de abuso sexual que sufrí cuando niño, y me refiero a una especie porque fue realmente un niño de mayor edad, digamos, me orilló a hacer algo que afortunadamente no representó un acto sexual como tal consumado, pero sí cuando menos que se puede considerar en fechas actuales de que puede ser, digamos, ya algo de ese tipo. Entonces, no lo consideré en ningún momento tan importante, que mi memoria de hecho lo mantuvo guardado por mucho tiempo, pero son de esas cosas que se quedan ahí y probablemente te quedan en la mente, en el subconsciente, que a lo mejor es todavía algo que quieres seguir, que no sabes. Digo, yo no sé cuánto me haya afectado eso. No quiero decir que se haya vuelto a repetir, que me haya quitado el sueño en las muchas noches, ni nada por el estilo. Simplemente me pasó, y si algo me marcó, y si algo de eso hay, pues bueno, ya en su momento ojalá lo pueda yo averiguar.
pasó entonces, el alcohol para mí era no hacer lo que mi papá estaba haciendo. Entonces me mantuve limpio por muchos años hasta que la curiosidad fue más fuerte, donde las amistades fueron más insistentes. Pero yo le quiero decir principalmente que fue curiosidad. Fue curiosidad. La primera borrachera, como te comento, como tal fue borrachera, no fue así de una probadita, fue así de con todo desde un principio. Entonces, la ventaja de ser joven en ese entonces, deportista y demás, pues bueno, tuve la oportunidad de atravesar por ese momento y pues bueno, fue ya como cargo mi primera experiencia, ¿no? No fue ni pasó a mayores. Entonces, se empezó a hacer un poco más constante, un poco más social, cuando vino ya, digamos, hasta cierto punto que ya se venía formando esa parte de estar más cercano, pero todavía cuidándome mucho porque mi madre vivía y recuerda que ya te he dicho que mi madre era, pues bueno, mi adoración y lo sigue siendo y no quería defraudarla. Entonces, si lo hacía muy poco y cuando lo hacía con mucho cuidado para que ni yo me metiera en problemas y ni ella se enterara. Entonces, lo que ya vino a quitar el freno por completo probablemente fue cuando ella fallece en el año 2000. Entonces pues ya no había de qué esconderse, ya no había a quien, digamos, defraudar. Empezó entonces a hacerse más común, que todavía no era algo enfermizo, te estoy hablando de cuando tenía yo 23, 24 años. Entonces solo se hizo más constante, digamos, en ese transcurso. Para mí, sufro también un año después del fallecimiento de mi madre. Y fíjate que en esa ocasión, cuando ella fallece, tuve la oportunidad de ir con unos amigos a un mirador y a pasar la noche un rato después de que ya había terminado ese sepelio, el velorio de mi madre, todo. Y me acuerdo perfectamente que me ofrecieron de beber y no lo quise hacer. No existía en mí esa necesidad. Y no estaba enojado con el mundo y no estaba, digamos, como que queriendo mitigar nada, ningún dolor, ninguna pena. A fin de cuentas, cuando mi madre fallece, era algo que ya estaba hasta cierto punto previsto. Entonces no fue lo que incentivó. Lo que me llevó al siguiente nivel, cualquier nivel que este haya sido, fue el rompimiento de un noviazgo. Ahí sí, para que veas, yo creo, intenté recordar antes de empezar a grabar cuál fue la primera vez que perdí yo completamente la conciencia, y estoy convencido de que esa fue la primera vez que perdí noción, de que no supe, que eso había pasado en una mañana. Le llamé a un amigo y desde ese momento en la mañana, no sé, 9, 10 de la mañana empecé a beber y no supe a qué hora terminé y no supe nada de mí. Me desperté al siguiente día, dormido en mi coche, en la parte trasera, afuera de la casa donde yo vivía. Mi amigo con el cual había yo bebido me llevó en mi coche hasta la casa, pero no me pudo bajar del coche. Y me dejó ahí. Afortunadamente, la verdad que, mira, como que para qué ponerme exigente, ¿verdad? Sí, cuando el amigo hizo cuando menos todo lo que pudo en su momento. Ya cuando me desperté, salí, entré a la casa, él estaba ya haciendo el desayuno. Entonces, la verdad es que le debo mucho en ese entonces, ¿no? No sé qué me hubiera pasado porque hubiera yo manejado muchísimo, pero no sé, me hubiera quedado a lo mejor dormido seguramente, ¿no? Y son de esas cosas que ya le empezabas a sumar, de que ya empezabas a coquetear con que algo te pudiera pasar, ¿no? Y sobre todo en este caso, cuando tienes la oportunidad de manejar algún vehículo, híjole, en muchas ocasiones pasa, ¿no? Que te arriesgas, ¿no? Si a lo mejor tienes que manejar, híjole, por que no tuvieras que manejar, entonces, aunque no nos guste a lo mejor, lo peor que nos podría pasar es solamente que nos quedemos dormidos ahí donde estamos bebiendo, que nos quedamos dormidos no sé, en el microbús, en el camión, en el metro, lo que agarres. Pero no pasa nada porque a fin de cuentas tú no estás manejando, no estás exponiendo a nadie, ¿no? Entonces me ha visto personas que se han quedado a dormir incluso en una banqueta y ya cuando en una banca, ya cuando despiertan, pues bueno, ya seguirán, ¿no? A lo mejor les dará un poco de pena porque les ganó, pero de ahí en fuera no pasa nada, ¿no? En mi caso ya se empezaba a coquetear con esa posibilidad de que me podía yo poner en riesgo, pero recuerda la mente del borracho, la mente del alcohólico, que en ese entonces no me podía yo considerar como tal, estaba yo muy lejos de eso, pero sí es bastante corta, ¿no? Sobre todo una persona que está dolida,
de una persona que es joven y apenas está experimentando ese tipo de emociones en su vida, la verdad es que dices, pues bueno, ya, que venga la siguiente. Y siguió. No necesariamente pasó a mayores. Sí, se siguió evolucionando. 24, 25 años, 26, accidentes de coche, ya te los conté en un episodio. No quisiera tomar mucho tiempo, pero estuve yo involucrado en uno que la verdad que tú dices, la verdad es que la suerte ha estado de mi lado. La verdad es que dices, ¿cómo no pasó algo más? ¿No? ¿Cómo no pasó algo más? No lo sé. Recuerdo en una de esas instancias haber salido después de estar bebiendo por la de estar bebiendo prácticamente todo el día, ir a recoger, bueno, era la intención, ir a recoger a una novia donde estaba y me fui en la Ciudad de México manejando muy rápido, no vi que había un camellón ahí atravesado, se me atravesó un camellón, se me atravesó una partición, digamos, donde se distribuía a izquierda, derecha, etcétera. Esa cosa estaba en el centro, no la vi. Y así me la llevé con todo y el coche quedó completamente, si no destrozado, cuando menos inservible. Inservible, sí. Recuerdo que de hecho un taxista se bajó de su coche y se acercó a mí y me preguntó si estaba yo bien, porque él había visto el incidente y de puro milagro, de puro milagro, ese coche no se volteó, ese coche no terminó chocando con otro coche o con otra estructura que lo hubiera sido todavía peor. Pero ¿qué crees? En ese entonces le marqué a unos amigos que era con los que estaba yo bebiendo. Les dije, tráiganse las cervezas porque tengo que esperar a la grúa y en lo que espero a la grúa, vénganme a recoger, pero no se vengan con las manos vacías, ¿no? Todavía era un juego de, híjole, me salvé esta vez. Vientos, estoy inmune a ello, a mí no me va a pasar nada. Aunque en ese momento la verdad es que no lo piensas, tú lo sabes, si estás aquí conmigo, sobre todo a esa edad, la verdad es que no lo piensas, no piensas, oh, híjole, no, tengo que cambiar, porque seguramente la siguiente vez ya no voy a sobrevivir, ya no me va a pasar. La verdad es que no. ¿Qué podía pensar yo a esos 25, 26 años, trabajando, teniendo mis recursos, viviendo pues ya sin mamá, prácticamente sin papá, sin ningún tipo de figura de autoridad? Entonces, pues la verdad, yo seguía en ese entonces, ¿no? Y seguía evolucionando, con esos coqueteos que en ocasiones más seguido, en ocasiones pasaba un tiempo, en ocasiones me deprimía, en ocasiones hacía ya, pero fue muy, muy paulatino. En ese entonces empecé a tener coqueteos a esa edad también, de que con la cocaína, que empecé a experimentar. Me acuerdo haber fumado algo de marihuana en su momento y como ya te lo expliqué en el episodio anterior, no me agradaron en ninguno de los casos los efectos y la verdad me daba cuenta de lo que era, lo que a mí me gustaba, ¿no? Y en ese momento sí se empezaba a acumular esa especie de soledad, esa especie de sentirme que no pertenecía, eso mismo que en su momento pudiera ser una ventaja de no tener mamá, de no tener papá, de no tener una figura, pues también se convertía en un peso que tenía yo que cargar porque prácticamente me sentía yo solo. Sí, tenía mis conocidos, sí tenía esas amistades, obviamente, que todavía frecuentaba, pero me sentía solo. Y es lo que, ya me estoy adelantando mucho, me voy a adelantar mucho con este comentario, pero es a fin de cuentas lo que me persigue hasta la fecha. Es cada vez que me siento solo, es cuando vienen esos resbalones o esas recaídas. Pero desde ese entonces ya se empezaba a forjar esa parte de sentirme solo. Abandoné la Ciudad de México después de varios incidentes, después de saber que estaba yo perdiendo el camino, de que no sabía dónde me dirigía. Le pedí ayuda a mi hermana, me dio la oportunidad de irme a vivir con ella a la ciudad de Querétaro y de ahí empecé, entre comillas, de nuevo. Cuando menos, esa parte de sentirme solo pues ya se había corregido un poco, porque ya tenía literalmente a alguien con quien hablar, con quien platicar, con quien amanecer, digamos, cuando menos ahí en la dinámica familiar, y lo mismo obviamente al irnos a dormir. Y me ayudó, pero nada más, digamos, puse un poco de distancia y un poco de freno a esas actitudes que a fin de cuentas te vienen persiguiendo también, ¿no? Bastó algunos meses de sentirme cómodo, bastó algunos meses de empezar nuevamente a generar ingresos para que me saliera yo nuevamente a la calle
y nuevamente tener un incidente con el coche, manejando, obviamente, borracho, dándole un llegue al coche contra un poste, ni siquiera, de hecho, contra uno de los postes pequeños que te utilizan en los estacionamientos, nada más para dividir las diferentes secciones. El borracho que él ni se dio cuenta, sí manejé después, llegué a la casa, el otro día salí y vi, porque recuerda que esa dinámica es la que tenemos, y ya te lo platiqué también en el episodio anterior donde he platicado con otras personas también, de que mi dinámica era llegar a la casa esa noche, no sabía yo cómo llegaba en ocasiones, pero al siguiente día salirme, revisar que tenía el celular, revisar que tenía la cartera, revisar que el coche estaba bien, que si desde la ventana veía yo que todo, alcanzaba a ver todo, hasta ahí me quedaba, pero si no, pues tenía que salir y darle una vuelta al coche, ¿no? Darle realmente, ver que todo estaba bien adentro, etcétera, y esa fue lo que pasó en ese momento. Le di una vueltecilla al coche y dije, caray, ¿qué pasó aquí? Y mira, la verdad, no puedo decir necesariamente cómo fue que lidié con ese asunto, pero te puedo decir que no pagué nada. Bueno, salvo un deducible, pero la verdad es que hasta eso, ¿no? También somos manipuladores, ¿o no? Somos manipuladores y a mí me tocaba también ejercitar un poco de ello. Mira, la verdad es que nos tardaríamos más tiempo si te platico necesariamente todas las cosas, ¿no? Pero tú sabes que el punto para mí es comentarte que de aquel niño que lo hizo de una travesura, viviendo en su casa, donde su madre le decía, no vas a ser como tu papá, no lo hagas, que su madre intentó desde mandarme a la escuela militar, desde cambiarnos de religión incluso para todavía mantenerme alejado de todo eso, fue evolucionando. Esa es la dinámica del alcohol y de muchas otras adicciones. La ventaja que tuve es que esos pasos han sido hasta cierto punto lentos, por mi formación, por mi forma de ser, por la imagen de mi madre, por la presencia de seres queridos, por lo que tú quieras. Siempre he ido lento, despacio, sin realmente perder la intención de a lo mejor no perder ese suelo. Yo sé que hay personas que no tienen esa misma oportunidad, que la adicción los jala y los hunde muy, muy rápido. Yo he sido bendecido, y fíjate, dentro del problema mismo te digo bendecido, porque no he estado envuelto en la adicción que me lleve hacia abajo tan rápido. Por eso mismo te puedo contar muchas aventuras, ¿no? Pero aventuras que a lo mejor tú también ya tengas y te conozcas con lujo de detalles. Entonces voy a brincar hasta después haberme ido, cambiar nuevamente de residencia, en lugar de Querétaro, irme a San Luis Potosí y darle paso a la siguiente evolución de la adicción también, ¿no? Ponía nuevamente espacio entre mi familia y yo, nuevamente pensando o sintiendo en ocasiones que estaba yo solo, que yo mismo no me daba la oportunidad de estar acompañado, que me fue muy difícil, de hecho, para serte sincero, hasta prácticamente conocer a mi esposa, no fui capaz de entablar una relación amorosa, afectiva nuevamente con ninguna otra persona por más de 12 años aproximadamente, 12, 13 años. La verdad es que me fui aislando. Entonces en ocasiones, cuando me perdía, era precisamente cuando me sentía de esa manera. Y ahí pónenle en ese intermedio entre Querétaro y San Luis Potosí, en México, ponle choques, ponle borracheras, ponle inconsciencias, ponle caídas, ponle vomitadas, ponle lo que tú quieras, ponle peleas, ponle muchas cosas. Eso, vaya, a fin de cuentas es lo que siempre pasa, ¿no es cierto? Y no te voy a venir aquí a marear, a decirte que la verdad a mí, que la vida me ha tratado muy difícil. La verdad es que no. La verdad es que no. He sido muy afortunado de, a fin de cuentas, conseguir ciertas metas, a veces hasta incluso sin querer. La verdad, he estado en ocasiones yendo por un rumbo sin rumbo fijo, más bien, o un rumbo indeterminado, y aún así me encuentro donde me encuentro, llego hasta donde llego, pero eso no implica que a fin de cuentas empecé ya a experimentar ese sufrimiento, ese aislamiento, esa soledad, esa angustia que te da el sentirte perdido. Y es ahí donde en los episodios
que te estoy dando como adicionales este fin de año, donde hablo de mi amor y duelo por Maximus. La verdad es que en ese episodio te estaba intentando dar a entender de lo mucho que en ocasiones necesitamos algo de que aferrarnos. Y en ocasiones ese algo puede ser cualquier cosa. Y en un principio no consideras, ni sabes, ni te imaginas el valor que eso va a tener. Y en mi caso, el haber tenido a esa mascota, de haber tenido a Max, fue donde esos 12 años de soledad, fue donde esa necesidad de sentirme acompañado, todo eso se virtió en ese animalito. Y para mí era todo. Era todo. La manera en que yo, digamos, me intentaba en ocasiones estar en la casa, el compromiso que tenía y todo este tipo de cosas, la verdad es que ponía ahí mi vida. Y te estoy diciendo todo esto porque vengo acarreando desde toda esa existencia de soledad. Y ese es el mayor enemigo que tengo. Pero déjame continuar ahorita entonces con la evolución del problema. En San Luis Potosí ya empecé yo a tener ciertos acercamientos ahora con el estar viviendo un poco más seguido, donde también respondía a una empresa trabajando que no tenía yo una oficina en la ciudad, que no tenía a mi jefe en la ciudad, que mientras yo cumpliera las metas a las cuales era yo asignado, con eso era para mí yo tenía y podía manejar de mi tiempo. Entonces me vi envuelto a ir a los bares prácticamente 2, 3 o hasta incluso 4 veces por semana. No necesariamente en cada una de las idas necesitaba yo estar borracho. Quiero decirte que de hecho el empezar a tener esas lagunas mentales, el empezar a beber hasta ponerme hasta la madre de borracho, vino mucho tiempo después o más cercano a lo que experimento ahora. Casi siempre era, si la situación lo ameritaba, pues bueno, me ponía esas borracheras, pero no necesariamente era mi intención. No era que cuando saliera yo necesitaba ponerme borracho hasta la inconsciencia, ¿no? Simplemente yo iba a pasar un buen rato. Si se me pasaban las copas, pues bueno, pues ya, ¿no? Pero si regresaba a la casa sin haber estado de esa manera, pues también no pasaba nada. No había ninguna intención detrás de perderme. Y nuevamente vino un acercamiento con la cocaína porque pues está en todos lados. Entonces, bueno, vamos a ver de nuevo ser parte de esto y tienes las personas que te insisten y pues tú estás en un momento de debilidad o no, pues venga. Y nuevamente viene la marihuana después de todo ese tiempo y sabes que no, solo para confirmar que la verdad no era lo mío. Entonces, bueno, decía yo, pues bueno, sigue siendo el alcohol, ¿no? Qué bien, ya me salvé de esas otras dos. Cuando menos ahora sí que me centré en el alcohol, ¿no? Tuve la oportunidad de que en San Luis Potosí, después de vivir por varios años, la verdad es que no hubo mayor afectación, no hubo necesariamente nada malo que recordar, no hubo ningún incidente en el cual haberme visto envuelto, salvo aquella ocasión, honorífica ocasión de haber manejado a la ciudad cercana, para quienes conozcan esa zona, manejando de San Luis Potosí capital. Se me olvidó ahorita el nombre de la personita que yo sé que me escucha por allá, que ya tiene rato que de hecho no interactúo con él, pero él que vive ahí en San Luis Potosí lo sabrá perfectamente. Pero manejando de San Luis Potosí hasta la ciudad de Matehuala, que son aproximadamente entre hora y media, 45, 2 horas más o menos manejando, la manejé completamente borracho a las 3, 4 de la mañana. Y eso me asustó tanto que dejé de beber por un año. No me pasó nada. Llegué bien, llegué a dormir. Cuando me sentía bien me regresé y dije, no, ¿sabes qué? Esto se está saliendo de control. Esto no me gusta. La verdad es que no lo quiero volver a hacer. Y por un año, la verdad es que en aquel entonces estoy hablando de hace más de 12 años también. Estoy hablando de menos. Sí, no, la verdad es que hubiera podido haber hecho las cuentas, pero estoy hablando de no menos de 12 años, no menos de 10 años. Y dije, no, ¿sabes qué? No, hasta ahí, no quiero esto. Y la verdad es que ni siquiera pensé haber utilizado fuerza de voluntad. Simplemente es cuando son de esas cosas que estás tan convencido, pero tan convencido de que lo vas a hacer que la verdad pareciera acto de magia. Y te comenté ya de un libro que se llama La mente desnuda, y es precisamente el concepto de la autora de ese libro, es donde
si tú piensas, si tú realmente te convences a ti mismo que ya dejaste de beber, que por la razón que sea, por el motivo que haya sido, que entonces si verdaderamente lo haces de esa manera, lo puedes hacer. Entonces, sin saber, yo así lo estaba haciendo y funcionó para mí un año hasta que me vi envuelto en un lío de faldas nuevamente y la verdad, volví a hacerlo, ¿no? Volví a empezar a beber. Y desde ese entonces, digamos, volvió solo la rutina, no pasó a otra cosa, volvió solo a la rutina de nuevamente, pues bueno, ya salir con los amigos y nuevamente volver a estar involucrado en alcohol, en manejar borracho en ocasiones, aunque pues bueno, te exponías a que te agarrara la patrulla, y si la patrulla te agarraba, en ese entonces en San Luis Potosí, era irte a dormir directamente a los separos, porque nada de que paga una multa o nada de que sobornabas, se podía, pero si te agarraban en un operativo no había manera, entonces ahí sí te arriesgabas a ello y afortunadamente lo más cercano que tuve a ello fue una vez saliendo de un antro, de un lugar, de un bar con los amigos. Nadie de nosotros veníamos manejando, pero nos paró una patrulla, nos agarró, de hecho, saliendo del bar con alcohol y no se permitía eso y nos agarraron, nos treparon a una patrulla y nos llevaron a los separos para posteriormente dejarnos ir porque vieron que la verdad nadie venía en condiciones tan mal, ni mucho menos, ni siquiera cercano a ello, entonces nos dejaron ir, pero eso fue el primer coqueteo y de hecho el único, para serte sincero, para estar en la cárcel, ¿no? O en los separos cuando menos. Siguió evolucionando, sin duda, como cualquier adicción, como cualquier problema, pasa, no lo intenté detener, seguí evolucionando, pero pasaba ocasionalmente, la verdad que cada semana, cada viernes, cada sábado, nada que me dijera que estaba convirtiéndose en un problema, mis cuestiones de soledad más o menos cubiertos, al tener a Max en mi vida. Posteriormente me mudé nuevamente de regreso a la ciudad de Querétaro y ahí donde dije, ¿sabes qué? Aquí ya, voy a echar raíces y aquí me quedo. Y lo que pasó curiosamente, fíjate, lo que pasó curiosamente conmigo es que empecé a subir de peso, ya te platiqué también en su momento, donde es parte de las cosas de mis problemas de, ¿cómo decirte?, de autoestima. Por muchos años, de hecho desde mi infancia, yo siempre he sido un niño gordito. Bueno, fui un niño gordito y después crecí, la adolescencia me permitió adelgazar un poco y después volví, después he estado siempre en ese sube y baja, sube y baja. Y recuerdo en ese entonces, la verdad, estaba ya, yo sé que esto no es esto no es de subir o bajar de peso, pues, no es un podcast de eso, pero bueno, estaba pesando cerca de 117 kilos y decidí cuidar mi salud. Decidí bajar de peso, decidí hacer ejercicio y para poder bajar de peso y hacer ejercicio, pues tenía que dejar de fumar. Recuerda, ya te lo comenté en el episodio anterior. Entonces, así de la noche a la mañana dejé de fumar, me enrolé en un gimnasio y como ese gimnasio incluía una nutrióloga, me dieron sesiones con esa nutrióloga y cuando la nutrióloga te pregunta, bueno, ¿y cuánto alcohol ingieres a la semana, al mes o lo como fuera? Y pues ya ves que siempre no dices 100% la verdad, dices alguna mentirilla, siempre lo cortas a la mitad, lo cortas a una tercera parte. Y ya me dijo la nutrióloga, ¿sabes qué? Pues bueno, si quieres verdaderamente hacer esto y ver resultados pronto, tienes que dejar el alcohol por completo, cuando menos en esta etapa, ya posteriormente lo irás reincorporando a tu vida. Y mira, no pensé, te dije desde la vez pasada, no se convirtió en un problema, salvo esas ocasiones, sobre todo de manejar borracho, donde no lo vemos como un problema, que es un problema en sí, pero nos resistimos a hacerlo. Y lo hice en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, manejar borracho en México. Pero no me costó trabajo tampoco dejar de beber porque tenía una misión más grande. Tenía algo que me dominaba por completo, que era el sentirme bien conmigo mismo. Entonces, ni cigarro, ni alcohol, por cerca de, cigarro ya nunca, alcohol por creo que 6 meses era el primer corte y mira, nada. Y la verdad es que muy padre, bajé mucho de peso, me sentía como nunca y la verdad, poco a poco fui incorporando el alcohol.
La verdad es que sí, porque pues bueno, ya decía, pues bueno, pero lo que hacía era bebía a lo mejor un día y al otro día me salía a hacer el doble ejercicio porque quería quemar las calorías que el alcohol me había dado. Entonces no había ningún problema hasta que volvió nuevamente. No sé cuándo empezó nuevamente ese problema de sentirme solo. Y ya no importaba que tenía a Max, y ya no importaba que tenía a mi familia en la misma ciudad, nuevamente me empecé a sentir solo. Entonces empecé a beber nuevamente, más seguido de lo que entre comillas me hubiera gustado. Pero seguía con esa misión y esa visión de sentirme bien conmigo mismo. Entonces no me dominó, pero se empezó nuevamente a estar en mi vida de manera relativamente frecuente. Bueno, vamos a pasar ahorita al momento donde se empezó a convertir en un problema. Y fue de esa primera vez que la verdad dije, ojo, yo sé que la vez pasada te comenté que era hasta que ya había yo venido a Canadá y después de haber estado en la casa encerrado por cerca de 10 meses, estando todavía con problemas y dificultad de comunicarme o de estar cuando menos muy tímido para hablar el idioma inglés, me quedaba encerrado todo el día y que el alcohol fue mi refugio poco antes de moverme a Canadá. No sé por qué motivo, circunstancia o lo que fuera. Bueno, aunado a que perdí mi trabajo por otros motivos, no por alcohol. Entonces estaba el último año de mi estancia en México. Realmente fue un sub y baja en cuestiones de trabajo, de ingresos, etcétera. Entonces hubo una ocasión donde bebí, esa primera ocasión que viví durante 4 o 5 días, fíjate, lo recordé después de tiempo. Y me sentía físicamente tan mal que pensé incluso que al ver mi orina tan oscura, tan oscura, yo pensé en ese momento que había incluso sangrado, que mira, no estoy para contarte qué tan espantado nuevamente me puse. Demasiado. Nuevamente me puse a buscar cómo qué carajos había sido y juré y rejuré y muchas ocasiones de Diosito, te odio, no te quiero, pero la verdad ayúdame en esta ocasión si no lo vuelves a hacer. Perdón, si no me vuelve a pasar, entonces la verdad que no lo volveré a hacer en mi vida. Y la verdad ahí como que le puse un freno, digamos, ¿no? Que me espanté. Nuevamente yo soy de espantarme. Entonces la verdad es que fue la primera vez que dije, caray, comprándome botellas de 1,5 litros, de 2 litros de alcohol. Y bueno, de alcohol me refiero a alguna bebida alcohólica, sea whisky, vodka, gin, lo que me estuviera yo tomando en ese momento y entrarle todo el día y todos los días. Cuando menos en esa dinámica que ya te he platicado en varias ocasiones, empecé en ese momento. Yo sé que no me di cuenta en ese momento como tal, porque todavía no había esa otra parte que forma el hecho de sentirte solo, el sentirte deprimido, el sentirte culpable, el sentirte, ya sabes, ¿no? La vergüenza y todo ese tipo de cosas. Todavía no, más que era solo el miedo, decir, caray, creo que así se me pasó la mano. Es que vamos a detenernos ahí por un tiempo. Pero pasó. Me moví a Canadá y son ahora sí, los 9, 10 meses donde me fui en picada. Donde empezó la picada. Donde fue una picada de 10 meses, pero todavía al ya después haber conseguido mi residencia permanente, te contaré en este momento por qué continuó esa picada. Pero al estar aquí, ese tiempo, te digo, sin amistades, nuevamente sin la familia. Afortunadamente me traje a Max. Max estuvo conmigo, Max me dio mucha compañía, pero era imposible realmente que me sintiera bien, aunque tenía a Max en mi vida. Me faltaba un gran pedazo y no sabía qué era ese pedazo. Tenía a mi esposa, tenía a mi perro, pero todavía había algo más que estaba faltando. Y eso, la verdad, que empecé, como te dije, a beber prácticamente todos los días, si no al grado de embrutecerme, cuando menos el alcohol estaba presente muy, muy, muy seguido, mucho más seguido de cualquier momento de mi vida anteriormente.
Y aunque aquí ya no había la posibilidad de manejar estando borracho ni meterme en esos problemas, empezó una dinámica diferente, una dinámica nueva, una dinámica que no conocía, pero que me hacía sentir más culpable, más aislado, más en soledad, hasta el punto donde la verdad me empecé a sentir perdido por completo. No importaba que tanto mi esposa a lo mejor me intentaba hacer sentir bien, no importaba, estaba perdido por completo. Entonces empecé con pensamientos, la verdad es que nunca me han atravesado pensamientos suicidas, pero sí pensamientos bastante oscuros desde mi punto de vista, ¿no? De empezar a cuestionar qué sentido tiene la vida y qué ando haciendo por aquí y realmente si es esto lo que quiero, este es mi destino. Te empiezas a cuestionar muchas cosas y no sales, no puedes detener eso, sigues en espiral y se sigue repitiendo y todos los días sentirte que no hay un futuro. Fue lo que me estaba pasando y me seguía jalando. Todas las mañanas me sentía igual, me decía, pero si en México eras alguien, vienes aquí y ahora eres nada. Entonces, como eres nada, casi siempre te comportas como nada, ¿no? Y me refiero a eso, a que tú mismo no careces de valor, no te das ese valor. Entonces, para mí, perdí mi esencia. Eso fue lo que yo consideré en su momento y eso me hizo cavar el hoyo todos los días. Empecé de cero, te comenté la semana pasada. Bueno, hace unos días te comenté que tuve que empezar de cero en Canadá y para esas personas que me escuchan en otros países que hayan migrado o incluso en Canadá que hayan migrado de su país de origen, probablemente dependerá del motivo, la situación que hayan pasado. Algunos a lo mejor habrán pasado que, como yo, se vinieron sin saber realmente a lo que venían, ni haber planeado eso anteriormente. A fin de cuentas, nunca fue mi aspiración salir de México. No me preparé en ese sentido para ello. Entonces, cuando estando ya aquí en Canadá, mi primera oportunidad de trabajo fue empezar literal a lavar pisos. Recuerdo que todavía de noviazgo le había dicho yo a mi esposa, no importa que yo me vaya a Canadá a lavar trastes, a lavar esto y a lavar aquello, yo por ti me voy. Sí, por supuesto, ya cuando eso sucedió y se hizo realidad, ahí me tienes llegando a la casa en varias ocasiones llorando. Bueno, un par de ocasiones cuando menos. Bueno, triste en muchas, pero llorando. Creo que me llegaron dos. De decir, ¿qué diantres estoy haciendo aquí? Perdí valor interno, ¿no? De ese valor que tú te das. Respetando a las personas que tienen que hacer ese tipo de actividades, pero a fin de cuentas yo ya venía de una posición diferente en México, entonces decía, no, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Entonces te sigues desvalorando todavía más y no sabes cómo salir de esa negatividad. Y me empezaba era todos los fines de semana porque tenía que lidiar con esa emoción de que tenía que estar haciendo algo que no quería hacer. Entonces me intentaba entumecer literal, ¿no? Con pretextos si tú quieres, sí o no, qué tan válido será, no lo sé. Pero intentaba hacerlo desde viernes hasta en ocasiones lunes, en ocasiones viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Llegó un momento donde empecé a faltar al trabajo, pero un trabajo, la verdad, que te decían, ay, pues si no vienes, ok, no hay bronca, ven mañana, ¿no? O sea, la verdad es que era así tan relativamente informal, si se puede llamar de una manera. Que nadie es indispensable, ¿no? Entonces, 14 meses duré con esa mentalidad. 10 meses de estar sin trabajo, sin poder trabajar. 14 meses encima de esos 9 para darle entonces un total de prácticamente 2 años de estar cavando un hoyo en Canadá, un hoyo interno, un hoyo emocional, un hoyo espiritual, un hoyo donde me perdí, donde nunca encontré durante esos 24 meses la manera de salir. Lo único que tenía en mi vida era el alcohol y el seguir bebiendo. Para posteriormente cambiar, renunciar a ese trabajo e intentar salir a otro. Pero
Era tan mala esa negatividad, era tan malo ya emocionalmente el daño que yo me había hecho, que te digo, hoy en día tengo 6 años y medio viviendo en Canadá. Esos 2 primeros años me han marcado a tal grado que después de 4 años todavía sigo pagando ese precio. Empecé a sentirme mejor conforme fui evolucionando profesionalmente ahora, a sentirme que valgo, a empezar a lidiar con mis emociones de alguna manera, a empezar a trabajar en esos momentos donde me hago o me hacen o cualquier cosa, bueno, la situación me hace sentirme solo, donde la creación de Diosa Adicción hace 4 años y medio me ayudó a darle sentido a mi existir. También por eso insisto en muchas ocasiones, te parecerá trivial, te parecerá que no sé, que cualquiera pudiera decir esto, ¿no? Como aquel novio que intenta convencer a la novia diciéndole lo mismo a todas las chicas que conoce. Pensaré en ocasiones que el hecho de decirte aquí que la verdad que aprecio cada vez que hay una persona que me escribe, que no me gusta en ocasiones el sentido estricto de ver que otras personas están sufriendo, pero internamente agradezco porque alguien se ponga en contacto, porque para mí es esa soledad que en ocasiones siento cuando recibo comunicación externa a lo que regularmente es mi día a día, me hace sentirme mejor. Y te prometo que no te estoy ni chantajeando, ni haciéndote manita de puerco, como decimos en México, ¿no? De forzándote a que me escribas ahora de aquí en adelante, ni mucho menos. Simplemente es ese vacío emocional que tiene que llenarse de muchas fuentes. Cuando, desde mi punto de vista, ese vacío emocional se llena de una sola fuente, que no quiero entrar necesariamente a religiosidad en este momento, pero si tienes varias fuentes que a fin de cuentas llenan ese vacío, pues yo creo que aseguras mejor tu futuro, es sentirte mejor. Entonces, tengo en casa, tengo mi familia en Querétaro y por supuesto tengo mis amistades que están a la distancia y alguno que otro en Canadá donde puedo tener cierta comunicación, pero yo necesito, digamos, todas esas fuentes para cuando no estoy en contacto con una, pues la otra me pueda dar esa sensación de satisfacción, de compañía, ¿no? En cerca de 4 años y medio, o en total 6 años y medio en Canadá, el progreso de la adicción fue mucho más fuerte. Ya no fue tan paulatino o pausado como fue en México desde mis 20 años hasta los 39 años, que fue cuando salí de México. Fueron 19 años que se llevaron desde la curiosidad, desde aquel que lo hacía socialmente, aquel que lo hacía por diversión, aquel que lo hizo pues simplemente por tapar algún momento algún dolor, por algún enojo, por todas esas cosas que a lo mejor a ti también te pasen. Pero cuando llega el momento de decir mi vida gira en torno del alcohol porque no puedo lidiar con mi persona, con mi presente, con esos vacíos que tengo, es ahí donde verdaderamente se empieza a salir de control. Tengo la fortuna, me considero afortunado, más allá de lo que me atraviesa vivir ahorita, de lo que me ha tocado vivir en este momento. Me siento afortunado de que haya tenido que avanzar por más de 20 años para tenerme donde me tuvo la adicción. Afortunadamente, abro los ojos cada día más. Ya he abierto los ojos. Hace 5 meses abrí los ojos mucho más todavía de lo que ya poco a poco se iban abriendo. No quiero tener contacto con la adicción. Pienso todavía de que un día a la vez es la mejor recomendación que te pueda ayudar de cualquier adicción que tú tengas. Tuve mucho prejuicio con Alcohólicos Anónimos, pero la verdad, aunque eso aplique de ellos, no sé si empezó con Alcohólicos Anónimos, si empezó de otra manera y ellos lo adoptaron. No lo sé cómo haya empezado esto, pero la verdad, cuando el consejo viene de un día a la vez, no hay mejor recomendación que ella. Céntrate por hoy y la verdad que en ocasiones sin darte cuenta vas a poder poner espacio suficiente para empezarte a sentir nuevamente que has conseguido
enderezar el camino lo suficiente como para poder desear hacer otras cosas. Entonces, como te comenté, no necesariamente, para mí mi fondo, si verdaderamente en ocasiones les pregunto a las personas, ¿cuál fue tu fondo? Y todavía, de hecho, tengo que responder la pregunta número 6, 7, 8, 9 y 10. A lo mejor me vaya yo a repetir, pero le quiero dar, de hecho, tiempo en el siguiente episodio a las personas dos personas que me han escrito. Bueno, uno me ha escrito y el otro ya me ha mandado audio para que te lo ponga para el mensaje de fin de año. En este caso se va a convertir de fin de año, año nuevo. La verdad es que quiero todavía darle una oportunidad a todavía comentarte un poquito más de lo que venía siendo la pregunta número 6 a la pregunta número 11. Pero, en fin, ha sido muy paulatino y considero que los fondos que tú tengas que tocar no necesariamente tienen que ser los fondos que alguien más toque. Para mí, mi fondo, desde mi punto de vista, no quiero tener ningún otro fondo que no sea cualquier fondo que yo considere ya haya tenido. Espero en mi vida no tener ningún otro más. Si dentro de lo que he vivido ya toqué mi fondo, bien. Que no te puedo decir uno a ciencia cierta, la verdad te mentiría si te digo. Pero si lo pudiera englobar en una sola cosa, mi fondo es el sentirme desolado, el sentirme desahuciado, el sentir que no tenía futuro ni el por qué seguir incluso luchando. Y no quiero sentirme de esa manera. En ocasiones tu fondo puede ser algo físico, en ocasiones puede ser algo emocional. En mi caso, desde mi punto de vista, es uno intangible. No tuve que chocar el coche ahora, no tuve que verme envuelto en un accidente, no tuve que haberme envuelto en una infidelidad, no tuve que haberme envuelto en un problema de otro tipo de situaciones. Simplemente mi problema, mi fondo es emocional, no me quiero volver a sentir perdido en la vida. Y por eso me sigo esforzando por no estar en contacto con el alcohol, porque lo único que me hace sentir perdido en la vida es cuando bebo y cuando posteriormente, después de detenerme, después de haber bebido por varios días, el sentir cómo me siento, no hay, la verdad, manera de dejar de sentir lo miserable, la culpa, la vergüenza, la soledad, el dolor físico y emocional que me genera. Y no lo quiero experimentar. Si me pasa, ni modo. Estoy trabajando para que eso no me vuelva a pasar. Y te sugiero, hagas lo mismo. ¿Sale? Bueno, aquí está entonces la pregunta número 5. Platícame de tu pasado. Incluye todo por lo que se ha pasado desde la niñez de ser posible y sé que está relacionada a la adicción. Y si es que está relacionada a la adicción que tuviste, o bien desde que empezaste a tener contacto con las drogas, recuerda que el alcohol también es una droga. Ya platicaremos en el siguiente episodio la pregunta número 6 a la pregunta número 11. Cualquier recomendación que tenga para ti, si es que todavía tengo alguna, te la haré saber en ese episodio. Pero espero pronto estar contigo e insisto, la verdad, mi respeto a las personas que han participado. Sé que esto es difícil, sobre todo acordarte de las cosas que te puedan dar a lo mejor valor. Espero que esto en algún momento te sirva de algo, te haga sentir identificado. La verdad, mis respetos para las personas que atraviesan por situaciones muy complicadas. Recuerda, no hay que cometer ese error que ya platiqué en muchas ocasiones. No te fijes en las diferencias, que no te separen esas diferencias, que te digas, ay, sí, Gregory, pero a mí no me ha tocado irme a vivir a otro país, pero yo realmente, no, hombre, tú la tienes muy fácil, ¿por qué esto y por qué esto y por aquello? No. Nunca nos debiéramos de fijarnos en esas diferencias. Céntrate en las similitudes. Fíjate en las cosas. Entiende de las otras personas y imagínate, intenta sentir lo que la otra persona siente cuando tú sabes qué es lo que se siente porque te pasa algo similar. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sin futuro? ¿Te has sentido que nadie te quiere, que tú no quieres a nadie? ¿Te has sentido incapaz de expresar amor o que nadie te expresa amor tampoco a ti?
¿Te ha pasado eso por la mente? De ser así, entonces tú y yo tenemos cierta similitud. Si tú quisieras ya detenerte, si no quisieras volver a sentirte así en tu vida, si tú quisieras ya no hacerle daño a la familia que te rodea, a los seres que te aman, si a eso te ha pasado por la mente, entonces tú y yo tenemos similitudes. Más allá de nuestras diferencias, más allá de que yo no experimente lo que tú has experimentado, más allá de que tú no experimentes lo que yo he experimentado, eso no importa. Lo que nos une a ti y a mí, como persona adicta o como persona que no puede controlar su manera de beber o su manera de consumir, son las similitudes que ojalá y en tu caso, como en el mío, sea el hecho de quererse, de tener y de empezar a vivir de una manera mucho más digna. Sobre todo también haciéndole sentir a las personas que nos rodean ese amor que tanto nosotros necesitamos recibir, pero también somos capaces de brindar. Bueno, te recuerdo entonces, en unos cuantos días estaré nuevamente contigo. Este episodio se tarda un poquito más de lo que había planeado, por diversos factores que en algún momento te contaré. Pero si en este caso estás en posibilidad de ponerte en contacto conmigo antes de que publique el anterior, todavía estaré en posibilidad de poder añadir cualquier mensaje que tú puedas dar a través del correo electrónico gregory@adiosadiccion.com. Si me quieres hacer llegar un correo o mensaje de audio, lo puedes hacer por ahí. Si lo que puedes hacer es a través de alguna aplicación de mensajería, que me digas, ¿sabes qué, Gregory? Yo nada más tengo WhatsApp, yo nada más tengo Telegram, yo nada más tengo Skype, yo nada más tengo cualquier otra cosa. Nos ponemos de acuerdo y vemos de qué manera nos conectamos para que tú me puedas mandar ese mensaje de audio y ponerlo, ¿sale? Por el momento tengo uno. Muchísimas gracias. Yo sé que tú sabes quién eres en este momento. Muchas gracias a ti por haberme mandado ya el mensaje de audio, también el mensaje de texto, del correo electrónico. Pero de no recibir más, de todos modos me daré por satisfecho, aunque se me partirá el corazón. No es cierto. Porque está haciendo algo muy similar a lo que pasó el año pasado. Incluso peor, para serte franco en ese sentido. Pero muchas gracias. Ya me tomaré tiempo para agradecer a las personas que lo han hecho. En fin, te mando un fuerte abrazo. Recuerda que hay gente que te quiere. Recuerda que hay gente que quiere ver que superes tu adicción. No les des la espalda. Háblales de frente y pídeles ayuda. Te sorprendería ver cuántos ya están listos para darte esa mano que tanto necesitas. Pero eso sí, si ellos te brindan esa oportunidad, por favor haz todo lo que esté en tu poder para no defraudarles, porque nunca sabemos cuándo será esa última oportunidad que ellos nos brinden. Esa última oportunidad que ellos nos brinden. Bueno, aquí nos escucharemos en el siguiente episodio para finalizar este 2022 y para iniciar el 2023. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.